Buenos días, buenas queridos hermanos en esta hora que nos sintonizan. Primeramente quisiera darle gracias al Señor por permitirme nuevamente poder presentarme y poder exponer su palabra. Le damos gracias al Señor también porque dice su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y el Señor hasta acá ha tenido a bien poder llenarnos de sus misericordias, porque nos ha permitido hoy nuevamente poder abrir nuestros ojos y poder ver nuevamente y darnos una oportunidad más de que nosotros nos podamos acercar a Él y que lo conozcamos más y más a un nivel diferente. Entonces, queridos hermanos, sean bienvenidos a todos los hermanos que nos ven en esta hora. Déjenme darle la bienvenida y espero y le pido al Señor que en esta hora Él tome el control de mi boca, de mi mente y de mi corazón, y que sean palabras salidas del corazón del Señor y no palabras de hombre, y que esta palabra sea confortante, sea de bien para su vida, hermano, en el nombre de Jesús. Así rápidamente pidámosle al Señor una breve oración, que el Señor tome el control de esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que tú pongas, Señor, sobre mi boca, Señor, tus palabras, Padre. En el nombre de Jesús, toma el control de este tiempo, Señor, y que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a las personas que tengan que llegar, Señor, y que sea como alimento, Señor, para sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias en esta hora. Amén y amén. Así rápidamente, hermanos, vamos a pasar al estudio de la palabra. Y en esta ocasión, pues el Señor me ha permitido poderles compartir un tema el cual tiene por título Caminando en Libertad. Como podemos ver, caminando en libertad, y lo que se ve en la imagen, el Señor lo que trata de poder decirnos y de hablarnos a nuestros corazones el día de hoy es muchas cosas que tal vez por X o Y circunstancias nos han hecho que nosotros nos detengamos y han hecho que nosotros perdamos por un momento, y espero que así sea, y que hemos perdido momentáneamente la visión por la cual el Señor nos ha llamado. Porque déjeme decirle, hermano, que cada uno de nosotros hemos sido llamados por un propósito de parte del Señor. Y como muchos sabemos, y creo yo que muchos tenemos el conocimiento por el cual el Señor nos ha llamado. Y una de las causas, por decirles algo, uno de los motivos principales es de que nosotros podamos llevar la palabra del Señor a los confines de la tierra. No por gusto es el nombre que el Señor le ha regalado a esta casa, Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones. Entonces debemos de continuar, debemos de seguir, debemos de avanzar, debemos de caminar, como bien lo dice el título del tema. Debemos de caminar y seguir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado a esta casa. Pero como también dice, en libertad, debemos de estar seguros que somos libres, que debemos de estar seguros de que no estamos atados y de que esas cadenas que tal vez el enemigo en algún momento quiso poner, ya sea en nuestras manos, en nuestros pies, para que no podamos avanzar. Déjeme decirle que el Señor hoy trae una palabra poderosa, una palabra en el cual el Señor nos hablará para que sean rotas esas cadenas. Amén. Pasemos rápidamente a la palabra del Señor y veamos qué dice la palabra del Señor según Isaías 10, 26 al 27. Y dice la palabra del Señor: y levantará Jehová de los ejércitos azote
contra el cual la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre la mar, según hizo por la vía de Egipto. Y acaecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se empodrecerá por causa de la unción. Gloria a Dios. Leamos este 27 una vez más y veamos lo que dice. Y acaecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se empodrecerá a causa de la unción. Podemos ver que la palabra nos describe y nos dice que lo que describe acá la palabra dice que la carga y el yugo serán quitados, serán arrancados. ¿Pero a causa de qué? Esta es la pregunta, ¿a causa de qué y por qué? Y aquí la misma palabra nos contesta y nos dice que nos hace libres. Que hay algo que nos hace libres de aquello que nos ha estado sirviendo. O que no, más bien dicho, aquello que ha estado encima de nosotros como carga, que la cual en el determinado momento ha llegado un momento que ya no podemos, ya no damos más. Pero el Señor es tan precioso y tan lindo que nos dice aquí en su palabra que a causa de la unción de Dios, eso será quitado. A causa de la unción. Entonces podemos ver que la palabra nos dice que una persona puede ser libre, o una persona es libre a causa de la unción del Señor. Pero ¿cómo podemos llegar nosotros a poder encontrar la unción del Señor? Lógicamente, debemos de buscar, debemos de encontrarnos con el Señor. Porque si pensamos que por nuestras propias fuerzas nosotros vamos a ser libres, déjeme decirle que estamos equivocados. Eso solamente y únicamente sucederá si nosotros avanzamos o caminamos o buscamos del Señor. A causa de esa búsqueda vendrá que el Señor, obtendremos el favor del Señor, obtendremos la unción sobre nosotros, la unción del Señor. Entonces por eso no debemos de detenernos, debemos de caminar para que pueda suceder eso en nuestras vidas. Amén. Sigamos leyendo la palabra del Señor y veamos lo que dice en Salmos 73, 26. Dice la palabra del Señor: mi carne y mi corazón desfallecen. La fuerza de mi corazón es que mi porción es Dios para siempre. Gloria a Dios. Veamos y pongamos atención muy bien en lo que dice el salmista acá en esta porción de la palabra. Veámoslo bien. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido agotados, agobiados, y pensamos que ya no podemos más? Y déjeme decirle que tal vez, por decirles algo, no es malo que sienta uno eso, pero veamos el detalle, lo que le cambia completamente, da un giro de 360 grados a la historia, o más bien al versículo
lo que dice el salmista de último, porque comienza diciendo que en él y en su corazón él siente que está desfalleciendo, siente que está muriendo. Pero vea lo que dice: la fuerza de mi corazón es que mi porción es Dios para siempre. Para siempre, perdón. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente nosotros? ¿Qué tenemos que tener siempre en nuestro corazón? Presente en nuestro corazón. Debemos de saber y confiar en el Señor, que Él es nuestra fuerza. Que en nuestro interior y en nuestro espíritu, en nuestra alma, Él es el que nos levanta. Y que no nos levanta y que Él no va a estar. Él no va a estar simplemente un momento, sino que acá dice que es Dios para siempre. Por eso que debemos de saber y tenemos que tener en nuestro corazón que Él es Dios, Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Amén. Pero antes de poder seguir avanzando, debemos de tomar algo muy en cuenta. Que nosotros, para poder seguir caminando y poder seguir avanzando en el propósito que el Señor, o el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, que no debemos quedarnos estancados, que no debemos de quedarnos sentados. Debemos de seguir caminando hacia el propósito del Señor. Debemos de caminar hacia la asignación que el Señor nos ha dado. No debemos de dormir. Debemos de ser como las vírgenes prudentes, que dice que velaron. Así debemos de ser nosotros, debemos de velar. Debemos de velar por nuestro amado. Debemos de velar por nuestro esposo. Hablando en figura del Señor. Amén. No podemos ser unas personas estáticas. No podemos ser cristianos que nos detengamos. Pues alguno de ustedes me podrá decir, pues sí, mira hermano, pues la situación y todo, las enfermedades y pues sí, está bien. Está bien que estén las enfermedades ahí. Pero nosotros que tenemos el conocimiento del Señor, que nosotros los cristianos sabemos a dónde vamos, debemos de seguir trabajando. No podemos acomodarnos. Debemos de seguir con la obra que el Señor ha dejado. Y debemos de seguir adelante hasta el momento que el Señor venga y diga: hasta aquí no más. No podemos desfallecer por cualquier circunstancia que se nos pueda presentar. Y si miramos la historia de diferentes, de los apóstoles, los profetas, cuántas nos podemos dar cuenta ahí en la palabra del Señor, que cuánto ellos no sufrieron a causa de la palabra del Señor. Entonces, perdóneme hermano, pero entonces nosotros, ¿qué corona tendríamos? Por decirles algo, para no pasar enfermedades, para no pasar hambre, para no pasar, no sé, cualquier cosa que a usted se le ocurra. Simplemente que nosotros debemos de tener presente y debemos de estar seguros en nuestros corazones que es el Señor el que nos sostiene. Amén.
Pues sigamos avanzando, hermanos, porque el tiempo camina velozmente. Y veamos lo que dice en Éxodo 14, 13 al 16. Dice la palabra del Señor: y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Acá Moisés hablándole a Israel. Estáos quedos, estáos quietos. Le dice Moisés al pueblo. Y ved la salud de Jehová que él hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dice el 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Pongamos atención lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Les dice que se queden quietos, que no se muevan, que el Señor los va a librar. Sí, eso está bien, el Señor nos libra. Pero veamos lo que dice el 15. El Señor le responde y le dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Veamos qué dice otra vez el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen, que avancen. Entonces lo que el Señor está haciendo hoy, le corrige, por decirles algo, le corrige la plana a Moisés. Porque no tenían que quedarse detenidos. Sí, el Señor los iba a librar de las manos de los egipcios. Pero lo que el Señor quería que ellos caminaran, que ellos avanzaran. Como les decía al principio, el Señor lo que quería es que ellos siguieran. ¿Caminando para qué? Para encontrar su libertad, para encontrarse con su libertad. Porque debemos de movernos hacia la dirección que el Señor nos ha dado. Tampoco podemos venir y caminar hacia una dirección que el Señor no nos ha dado. No podemos venir y tampoco hacer algo que el Señor no nos ha dicho. Pero si venimos y caminamos y avanzamos hacia el propósito que el Señor nos ha dado, y si avanzamos hacia el camino y la dirección que el Señor nos ha dado, podemos estar seguros que el Señor estará con nosotros. Y lo que nos enseña la palabra cuando nos dice que no podemos detenernos, lo que a mí me da a entender es de que no podemos decir que me voy a tomar un descanso o me voy a tomar unas mis vacaciones. No podemos decir eso. Escucha, mi hermano. Es que eso es lo que el Señor quiere hoy con nosotros. Hoy es el día que el Señor hizo para nosotros, y yo también me incluyo. Porque déjame decirte que tal vez en determinado momento, por la situación que pasamos o la situación que estamos pasando o la situación que sucede alrededor nuestro, eso en determinado momento nos lleva a pensar que podemos detenernos por un instante y rápidamente
vienen y nuestros ojos son cegados. Nuestros pies son amordazados. Nuestras manos y nuestros pies y nuestras manos son encadenadas. Y cuando nos damos, cuando llegamos a ver, hemos caído en el juego del enemigo. Hemos caído en el plan del enemigo. No podemos detenernos ni pensar que podemos tomarnos un descanso. Y no es que seamos fanáticos, sino que debemos avanzar. Debemos de llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Debemos de luchar por eso. Por eso debemos de luchar para poder llegar a esa estatura. Amén. Y aún en medio de la tribulación, no se nos puede olvidar que debemos de buscar al Señor. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de buscarle a Él mientras pueda ser hallado. Entonces ahora que todavía es tiempo de poder, hoy estamos en un momento de gracia. Hoy estamos en un momento en el cual nosotros podemos hallar la presencia del Señor. Hoy podemos hallar y podemos pedirle al Señor que traiga sobre nosotros de su unción. Que descienda sobre nosotros de su unción. Hoy es tiempo, mi hermano, todavía. Hoy yo te animo y yo te digo, y en el nombre de Jesús yo te digo que se encienda la llama de tu espíritu en el nombre de Jesús. Que el Señor ponga hoy como carbones encendidos en tu boca. Si en algún momento nos detuvimos y pensamos que podíamos quedarnos estancados, hoy en el nombre de Jesús, como en aquel valle, aquel profeta profetizó vida. Hoy yo te profetizo en el nombre de Jesús. Yo profetizo vida en esos huesos secos. Hoy yo profetizo vida. Si el enemigo había querido detenerte, hoy déjame decirte que hoy el Señor trae libertad. Hoy es el día que el Señor trae libertad para sus hijos. Hoy el Señor trae un nuevo tiempo. Hoy el Señor nos dice que sigamos avanzando, que no nos detengamos. Amén. Debemos de buscarle al Señor en todo tiempo. Déjame decirte que ahí, en medio de esa circunstancia, así como la mujer, así como dice la palabra del Señor y narra aquella historia de aquella mujer que era lo único que tenía, pero eso fue lo que le dio al Señor. Entonces lo que ella le dio al Señor fue su corazón, que lo único que tenía eran 2 blancas. Aún en medio de aquella necesidad, esa mujer vino y le dio al Señor lo único que tenía. Entonces, ¿por qué no nosotros? En medio de cualquier circunstancia, en medio de la tribulación, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier enfermedad que tal vez pudimos estar pasando, ¿por qué no pedirle al Señor y buscar? No buscar al Señor. Porque solo buscarle en medio. No podemos venir y buscar al Señor solo cuando estamos bien. No podemos decirle al Señor que Él es nuestro Padre solo cuando estamos bien.
debemos de buscar al Señor, debemos de acudir al Señor en medio de las circunstancias, aún en medio de la tribulación. Debemos de nosotros buscar al Señor. Y no importa, porque debemos de tener la convicción, debemos de tener esa fe, debemos de activar nuestra fe y debemos de estar seguros que el Señor nos levantará, que el Señor nos tomará nos tomaremos de su mano del Señor, y que juntamente con Él, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y dice el 16: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela, y entre los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Entonces el Señor nos dice que debemos de tomar, perdón, hermanos, debemos de tomar la autoridad que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros, y en el nombre de Jesús declarar que son rotas todas las cadenas, y en el nombre de Jesús que todo yugo es desarraigado, es roto, se pudre todo yugo en el nombre de Jesús. Recibe esa palabra, hermano, en el nombre de Jesús, porque yo tengo la convicción en mi corazón que el Señor ha hecho el día de hoy un día de libertad, para que nosotros podamos seguir avanzando, para que nosotros que nos detuvimos, para nosotros que nos acomodamos, que hoy nos sacudamos el polvo, que hoy arranquemos toda venda de nuestros ojos, todo tapón espiritual en nuestros oídos, que sean rotos, sean arrancados, y que podamos decir: heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Gloria a Dios. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Veamos lo que dice Éxodo 13, 21 y 22. Dice la palabra del Señor: y el Señor iba caminando delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué interesante. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Lo que nos dice la palabra del Señor. Leámoslo nuevamente y pongamos atención. Y dice: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. ¿Cuál era el propósito del Señor? Para poder ponerles a ellos de día una nube y de noche una columna de fuego. ¿Cuál era el propósito? El propósito del Señor era para que ellos caminaran. Aquí dice, mire, para que ellos anduvieran, para que ellos avanzaran, para que ellos caminaran de día y de noche. Y caminaban hacia aquí.
Ellos caminaban hacia su libertad. Esa era el propósito por el cual el Señor los cuidaba de día y de noche para que ellos pudieran avanzar. Entonces, lo que podemos ver acá es que la libertad consiste en seguir caminando y no detenernos. En eso consiste. Que no nos podemos detener. Debemos de seguir caminando. Debemos de seguir trabajando en la obra del Señor. Debemos de seguir cumpliendo. Debemos de seguir cumpliendo con cada propósito que el Señor nos ha asignado en esta tierra. Aún el propósito que el Señor nos ha puesto y nos ha asignado en la casa del Señor. No podemos pasar desapercibido. No se nos puede olvidar que tenemos una casa. No se nos puede olvidar, hermano, que el Señor nos ha dado una casa. Y esa casa se llama Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones. Y debemos de trabajar. Debemos de trabajar. No se nos puede olvidar. Debemos de saber y tener presente que hay mucho trabajo todavía por hacer. Tenemos mucho trabajo todavía por hacer. No podemos quedarnos sentados. Perdóneme, hermano, no podemos quedarnos sentados en nuestras casas. No podemos quedarnos sentados a ver, señorita Laura. No podemos quedarnos estancados. Debemos de trabajar. Debemos de tener presente. No pensemos que la obra del Señor se detiene si nosotros no nos detenemos. No, nosotros debemos de pelear y debemos de estar conscientes que detrás de nosotros hay 100, hay 500, hay 1000 esperando. El Señor el Señor puede usar a cualquier persona, puede usar a otros para poder cumplir el propósito que se nos había sido asignado a nosotros. Pero nosotros, por detenernos, pensamos que vamos a tener todo. No. Entonces, lo que debemos de hacer es caminar. Debemos de luchar. Debemos de esforzarnos. Debemos de seguir hacia adelante y cumplir con el llamado que el Señor nos ha dado y cumplir con las tareas que el Señor nos ha asignado. Amén. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Entonces, debemos de estar conscientes, hermanos, que el Señor está con nosotros, que no debemos temer, que no haya temor en nuestro corazón, que no haya temor, hermano, que hoy nuestra fe sea aumentada en el nombre de Jesús. Recibamos esa fe, que nuestra fe sea aumentada al 100%, para que podamos cumplir con lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Sigamos viendo qué es lo que dice la palabra del Señor. En el segundo libro de Reyes 7:3 dice la palabra del Señor: y habían 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro:
¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Vea qué interesante lo que dicen estos hombres leprosos. Dice, y habían 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Podemos ver, ellos entendían algo que muchas veces nosotros no entendemos. Muchas veces no nos damos cuenta que cuando nos quedamos estáticos o cuando nos quedamos detenidos, no nos damos cuenta que morimos. Déjeme decirle, hermano, que no podemos quedarnos detenidos, porque entonces comenzamos a morir lentamente. Comenzamos, y cuando les digo morimos, yo me refiero a que morimos espiritualmente. Porque cuando estamos alejados de Dios, si usted muy bien se acuerda, cuando no conocíamos al Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos al Señor, venimos a encontrar vida, y es en abundancia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos quedamos detenidos? Comenzamos a morir y a morir, y comenzamos a quedarnos estancados. Nos quedamos a comenzar a quedar parados. Dejamos de orar. Comenzamos a morir. Dejamos de buscar al Señor. Dejamos de seguir haciendo las cosas que el Señor nos ha asignado. Comenzamos a morir. Un ejemplo, no sé si alguna vez, y perdone por el ejemplo, pero es el ejemplo que se me viene ahorita a la mente. No sé si alguna vez usted tal vez vio que atropellaran a un perrito. El perrito es atropellado y hay 3 cosas. Una, si el perrito no se mueve, ¿qué significa eso? Que el perrito está muerto. Si el perrito se mueve, eso quiere decir que el perrito está vivo, que posiblemente lo atropelló el carro, pero solo lo lastimó, ya sea una patilla o algo, ¿verdad? No sé. Y si el perrito medio se mueve, medio muerto, no, entonces no podemos detenernos. Debemos de seguir. Y perdone, hermano, perdone que tal vez sea tan repetitivo, pero el Señor lo que quiere hoy hablar a nuestros corazones es de que volvamos a nuestro primer amor. Una cosa tengo contra ti, nos dice el Señor, que has perdido tu primer amor. ¿Pero por qué? ¿A causa de qué? Ahí donde tú estás, hermano, mi amigo que nos sintonizan, ponte a analizar y ponte a pensar si es más importante una enfermedad, y si es más importante alguna hambruna, o si es más importante algún problema, no sé, o es más grande que nuestro Dios.
No, déjame decirte que no. Él es el único y verdadero en el que debemos de confiar, porque Él es el autor y consumador de la fe. No podemos pensar que hay cosas mayores que nuestro Dios. Amén. Y veamos lo que sigue diciendo en Segunda de Reyes 7, 5 al 6. Es de los mismos leprosos y dice: se levantaron pues en el principio de la noche para irse al campamento de los sirios, y llegando a las primeras estas estancias de los sirios, no había ahí hombre. Dice el 6: porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendos de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron los unos a los otros: he aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que venga contra nosotros. Podemos ver aquí que es algo impresionante, porque los hombres, sí, nos podemos dar cuenta que el Señor actuó. Pero ¿por qué actuó el Señor? ¿En qué momento actuó el Señor? En el momento que aquellos hombres comenzaron a caminar. Entonces hoy, mi hermano, hoy comencemos a caminar nuevamente. Hoy comencemos a avanzar nuevamente, para que el Señor actúe en nosotros y pueda traer de su unción, y que podamos ser libres, y que podamos volver, al camino que posiblemente tal vez nos desviamos un poquito. Fuimos a dar una vueltecita más larga, pero hoy el Señor nos está llamando y nos está diciendo de que demos los primeros pasos para que Él pueda hacer descender de su espíritu y de su poder sobre nosotros. Pero sigamos avanzando, hermanos, porque el tiempo vuela. Veamos lo que dice Lucas 17, 11 al 14. Dice la palabra del Señor: y aconteció que mientras iba caminando a Jerusalén, aquí está hablando del Señor Jesucristo, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostrar a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Algo bien curioso, algo bien interesante. Porque acá ellos vieron al Señor, escucharon al Señor y se encontraron con el Señor. Pero ¿cuál fue la acción que los liberó? Veámoslo, porque dice que la lepra es figura del pecado. Pero veamos la acción que produjo su libertad o su sanidad. Acá dice, mire, la palabra dice: y sucedió que mientras iban, ellos iban caminando, ellos quedaron limpios. Entonces, mi hermano,
mi amigo, hoy es un día. Hoy es una misericordia más que el Señor nos está regalando. Hoy es una oportunidad nueva, una oportunidad más. Y no la desaprovechemos. No desaprovechemos esa oportunidad que el Señor nos está dando. De que podamos retomar y no esperemos a que seamos reemplazados. Y no esperemos a que otros hagan el trabajo que el Señor nos ha mandado. Hoy es un día en el cual el Señor nos está llamando, y aprovechemos porque el Señor nos está llamando con lazos de amor. Y que podamos retomar todo aquello que habíamos dejado de hacer. Todo aquello que habíamos venido y lo fuimos a guardar en el cajón de los recuerdos. Pero eso es lo que el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que vengamos y que seamos activados nuevamente. Y que podamos nosotros llevar su palabra a los confines de la tierra. Y que podamos cumplir con el propósito que el Señor, al propósito que el Señor nos ha dado. Déjame decirte una cosa más. Muchas veces nosotros como cristianos esperamos que el Señor tome acción. Cuando más sin embargo, lo que el Señor está esperando es que nosotros tomemos acción. Es que nosotros actuemos. Es que nosotros comencemos a caminar. Y es que nosotros digamos: Señor, yo quiero. Muchas veces pensamos erróneamente, pero hoy el Señor nos está diciendo de que seamos nosotros, que está en nosotros tomar esa decisión. Tú, mi hermano, que hoy nos ves, hoy está en ti que tomes esa decisión. Si quieres que esas cadenas sean rotas, si quieres que la unción del Señor descienda, hoy dile al Señor: heme aquí, Señor. Amén. Sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 4:18. Dice la palabra del Señor: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Una senda es un lugar en el cual se camina. Pero dice, ¿cómo debe de ser esa senda? ¿Cómo debe ser la senda del justo? La palabra nos da a entender que debemos de avanzar, debemos de caminar sobre esa senda, para que día con día podamos avanzar a un nivel nuevo, a un nivel más. Y como les decía hace un rato, para poder avanzar y poder llegar a esa estatura, a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que tal vez sea muy difícil, pero debemos de caminar.
No podemos quedarnos estancados. No podemos acomodarnos. No podemos, hermano. No podemos. Debemos de levantarnos. Hoy debemos de levantarnos y volver nuevamente a la batalla. Debemos de volver nuevamente a la batalla. Ya tomamos. Ya se nos olvidó el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. No debemos de traer a nuestra mente ¿a qué nos mandó el Señor? ¿A qué nos trajo el Señor? Y si ya se nos olvidó, aunque no creo, preguntémosle al Señor, digámosle, para que podamos ser nuevamente activados. Porque imagínense, hermano, si nosotros que nos hacemos llamar cristianos estamos acomodándonos, porque yo le aseguro que si en realidad nosotros nos pusiéramos de acuerdo, nos pusiéramos en un mismo sentir, el Señor ya hubiera hecho descender de su espíritu, de su unción y de su poder, y hubiera sanado, aún hubiera sanado nuestra tierra, aún ya hubiera sanado nuestra nación, y juntamente hacernos libres. Amén. Vamos a avanzar un poquito más para ver, porque ya se nos avanzó el tiempo. Vamos a pasar a... Solo veamos rápidamente esto. Lo que dice Isaías 42:16. No, perdón, hermanos. Filipenses 4:9. Dice: lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Gloria a Dios. Interesante lo que dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice: lo que también habéis aprendido. ¿O acaso no hemos aprendido del Señor? Hazte esa pregunta hoy, mi hermano. ¿Acaso no hemos aprendido del Señor? Y recibido, ¿acaso no hemos recibido del Señor? Y oído, ¿acaso no hemos oído la palabra del Señor? Y visto. Entonces, practicar esto, dice. Y muchas veces, por quedarnos sentados, estáticos, no podemos dar lo que aprendimos, no podemos dar lo que hemos recibido del Señor. Y no dice la palabra del Señor: dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. ¿Acaso no dice la palabra del Señor esto? ¿Por qué hemos dejado de dar lo que hemos oído? ¿Por qué hemos dejado de decir lo que hemos oído? ¿Y qué es lo que hemos oído? La palabra del Señor. ¿Y por qué hemos dejado de dar la palabra del Señor? A causa de nuestro acomodamiento. Perdona, mi hermano. Mi intención en esta hora, en ningún momento, es poder lastimarte o herirte.
En el nombre de Jesús, con amor, yo te digo, hermano, que hoy es un tiempo, hoy es un día en el cual debemos, como dicen, poner nuestras barbas en remojo. Y que podamos levantarnos y que sigamos caminando y que cumplamos con el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Eso es lo que el Señor quiere hoy. El Señor nos quiere levantar. El Señor nos quiere hacer de que caminemos y que podamos ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Solo veamos rápidamente esto, lo que dice en el libro de Samuel 11:1 y el 4. Veamos qué es lo que pasa, qué es lo que les decía. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Raba. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Y David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? Y David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella, y después que ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Solo veamos, ya esto es lo último, hermanos. Algo bien interesante. En esta batalla David se había quedado. David no se movió. En batallas anteriores David siempre estaba ahí. Pero en esta batalla David decidió quedarse sentado. David decidió quedarse viendo a la señorita Laura. David decidió. Pero esa decisión que David tomó fue un grave error. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor acá? Cuando muchas veces no tenemos nosotros no tenemos nuestra mente en qué ocuparla, y pensamos, porque déjame decirte, hermano, que hay mucho por hacer en la obra del Señor. Pero nosotros pensamos que no tenemos nada que hacer. Y es cuando el enemigo aprovecha y se mete sigilosamente. Y nos hace no solo caer en una tentación, sino que muchas veces nos hace encontrarnos con el pecado, como le sucedió a David, tan solo por quedarse, por no haber ido. Amén. Ya voy a ir terminando con estos versículos, hermanos. Escuche lo que dice en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Amén. Deuteronomio 5:33. Andad
en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, tú, ahí donde tú estés, levanta tu mano, porque hoy, y créelo, hermano, créelo. No veas a este hombre que está aquí delante de ti, porque este hombre es como cualquier otro hombre, con pies de barro. Ve al Señor Jesucristo que está delante de nosotros. Y hoy, en el nombre de Jesús, el Señor está rompiendo con todas esas cadenas. Hoy el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, rompe con todo acomodamiento. Y hoy recibe de la unción del Espíritu del Señor para que tu cuerpo, tu espíritu, tu alma sea vivificado y que podamos volver a la senda que el Señor ha marcado, y que podamos volver al camino que el Señor ha trazado para nosotros, y que podamos cumplir con todos los propósitos por los cuales el Señor nos ha llamado. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pido, Señor, que tú hagas descender, Señor, de tu Espíritu, Señor, sobre todas aquellas personas que lo necesitan, que tú lleves, Señor, y entres en sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos, Señor, levantarnos y que veamos, Señor, hacia adelante, y que todo acomodamiento, Señor, que toda pereza espiritual, Señor, sea echada en el nombre de Jesús, Señor, de nuestras vidas, Señor, y que podamos ser unos siervos, Señor, activos, y que podamos ser, Señor, unos siervos, Señor, por los cuales, Señor, unos siervos, Señor, útiles, Señor, en tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se rompe, Señor, todo yugo. Hoy se rompe toda cadena, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, creemos, Señor, en tu palabra. Creemos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, recibe, hermanos, tu libertad, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos estaremos viendo en una próxima. En el nombre de Jesús. Amén.